días, muy buenos días. Un día más, un verdadero día de verano, un calor espectacular, un día húmedo, caluroso, hermoso para disfrutar de cualquier manera. Algunos, como mi compañera Laura, lo disfrutan con el aire acondicionado encerrada en una pieza mirando películas, y yo en bicicleta al rayo del sol, pero en cualquier formato que usted elija, bajo un árbol, en un departamento, en una casa, en una pileta, laburando. Bueno, hoy es un día feriado, así que usted disfrute del día de hoy, este lunes extraordinario que estamos viviendo, que es único e irrepetible. A disfrutarlo. Muy buenos días, Daniel de Abrantes, mi compañero que viene, Daniel, desde el 1 de octubre del año 2018 acompañándonos, y salvo a ese viajecito que se mandó a Alemania, el hombre ha estado aquí todo el tiempo. ¿Cómo andas, Daniel? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Acá estamos, como siempre, en La Brújula, y la verdad que sí, un lindo día feriado, aunque algunos que tienen mucha responsabilidad con lo que está pasando en el país deberían ver si, en vez de tomarse vacaciones en un campo de golf, podrían estar en La Rosada tratando de acomodar algunas cosas para que no quede tan... ocupándose de lo que quisieron asumir, porque vos sabés que Daniel, y también estamos, buenos días, Daniel Pérez. Buen día, Mario. Daniel, que es el que hace toda la postproducción del programa, Es decir, que todo lo que usted se le haya pasado de este programa y que le resulte de interés, lo puede ir a buscar a La Brújula en la Luna. Es una página en YouTube que creó Daniel Pérez, y que allí están la totalidad de los reportajes que hemos hecho, que como decimos son más de 200, habrá de los buenos, de los regulares y de los malos, pero usted puede encontrarlo todo allí, y seguramente habrá gente que le pueda llegar a interesar, porque no hemos elegido un solo color del arco político, del arco ideológico, de lo que fuera, sino que hemos hablado con distintos actores para poder darle al programa una suerte de aire fresco y que no sea todo monocolor, en fin. De manera que, creo que nadie te obliga a ser presidente de la nación, pero cuando lo sos, esos 1461 días que tenés, los tenés que utilizar todos en función de la presidencia de la nación. Por eso siempre fui partícipe que nuestros políticos electos para funciones, sobre todo ejecutivas, trabajen de lunes a lunes durante los 1461 días y no sean reelectos, porque cuando vos trabajás todos los días no querés ser reelecto, pero cuando vos trabajás 2 días por semana, entonces querés eternizarte en el lugar, porque como te rascás el higo, entonces te querés eternizar en el lugar. No, muchachos, hay que trabajar duramente 1461 días e irse y dejar el país un poquitito mejor de lo que lo recibimos, para que el que viene atrás nuestro lo deje un poquitito mejor, y así sucesivamente. Cuando pasan 4 o 5 administraciones, tenemos un país nuevo, y no le pertenece a una persona, y no le pertenece a una corriente, nos pertenece a todos. En fin, eso es lo que yo pienso desde una mirada republicana y no personalista, aunque sabemos que habitamos nuestro continente, América Latina, y los personalismos juegan un rol absolutamente protagónico. Bueno, en ese sentido, las críticas contra Macri vienen de afuera también. La autodenominada presidenta de Bolivia, Yanine Áñez, le reclamó a Macri que por favor se despida de una vez por todas, que va a hacer con su reconocimiento o no, porque no tiene nada. El hombre parece navegar allí sin definirse si es un golpe de Estado, si ha ganado las elecciones. Esta muchacha, que parece que no fue a ninguna elección, así que no ganó nada, no se sabe por qué son presidentes. Ya reconoció a uno que no ganó ninguna elección, que es un invento de los Estados Unidos, que lo pusieron allí en Venezuela, y bueno, parece que no quiere reconocer a otra que realmente no tiene nada para ser presidenta. Pero voy a seguir con los saludos. Buenos días, mi amigo Beto Perdomo, el operador que hace posible que esto salga al aire de manera perfecta, porque el tipo se esmera, realmente nos cuida, nos ha puesto el aire, un día caluroso, nos ha ayudado acá con unos formidables vasos de agua,
Tan formidables los vasos no son, pero están muy buenos, y Beto realmente hace posible, junto con Héctor Didio, que esto salga al aire a la perfección. Y le tengo que dar también los buenos días a todos los oyentes que en este lunes feriado han puesto la 11:40 y nos están escuchando por la antena, en toda el área metropolitana, y también a quienes nos escuchan por las aplicaciones o por internet, en un día muy particular. Y no puedo dejar de saludar a Radio Fénix de Corrientes y a nuestra amiga Mónica Colunga, en el 92.1 MHz de aquella localidad, con llegada también al Chaco. Y lógicamente tampoco me puedo olvidar de nuestros amigos Gustavo Figini y Elvio Yadanza de Radio La Paquita, 88.9 MHz, allí en las alturas, en las montañas, en Uspallata, donde vibra la patria, viva la patria, porque por allí pasó San Martín y por allí estuvo entonces el alma de uno de los grandes de nuestra América, el general San Martín, que hizo una de las grandes epopeyas en el cruce de los Andes. Así que buenos días, ya creo que le he dicho buenos días a todos, y como no sé si nos están escuchando en algún otro lado del mundo, en alguna oportunidad nos han escuchado por allá por Italia, por España, por Francia. En Montevideo seguro. En Montevideo, venía por la ruta 2 ayer. En Alemania. Escuchaba en Alemania, epa, nos escuchan por distintos lugares, por Brasil también. Así que bueno, buenos días a todos. Hoy tenemos un día ajetreado, varios reportajes, Daniel. Sí, estamos siguiendo con mucha atención lo que pasa en nuestra querida América, y bueno, hay dos emergencias que hay que estar mirando día a día. Una es en nuestro vecino, nuestro querido vecino, el país andino chileno. Tenemos a nuestro columnista, Carlos Méndez, compatriota chileno, que nos informa sobre la evolución de los acontecimientos en Chile, que todos los días aporta algo nuevo, cosas dramáticas, represión, ya lo hemos visto por los medios, pero un pueblo que está dispuesto a que las cosas cambien. Así que a las 12:30 esperamos tomar contacto con Carlos Méndez. Y después de la 1 de la tarde vamos a tratar de contactarnos con quien fuera embajador desde el 2011 hasta el 2015 en la hermana República de Bolivia. Me refiero a Ariel Basteiro, nuestro amigo Ariel Basteiro, para que nos cuente también qué informaciones nos puede traer de lo que está aconteciendo en la querida Bolivia. Bien, vos sabés que acá me mandan una nota que hay una radio, Cag Sachum, Coca, que está transmitiendo en vivo, RKC. Es una radio que todavía el gobierno no ha podido controlar, de manera que la están defendiendo y se la puede escuchar en vivo. Esto me lo envían, desde Bolivia, para darle difusión a esa radio. Realmente son momentos en los cuales la información vale muchísimo, porque para saber dónde está parado uno necesita de información. Y como todo está en movimiento, en un momento uno puede quedar desubicado y estar hablando de cosas que no son las importantes. En general, la habilidad de todo enemigo es hacerte hablar de algo distinto a lo que a vos te interesa. Sí, quiero agregar una cosita más al panorama general latinoamericano. Quiero decir que este fin de semana ocurrió un acontecimiento importante, igual que el fin de semana pasado, que fue el primer contacto directo con su pueblo de Lula da Silva, allá en su tierra natal, en Pernambuco, donde se hizo un acto festival en solidaridad con la prisión que tuvo que afrontar Lula da Silva, y ya hemos visto un Lula que se ha puesto en marcha, y da toda la impresión de que esa marcha no se va a detener hasta que las cosas vuelvan a cambiar en Brasil. Bueno, es muy probable. Nuestros países tienen una contradicción fundamental, que es ser una factoría colonial o ser naciones independientes con justicia social. Esta es la gran contradicción que tenemos, y la lucha es incesante. ¿Por qué? Porque el sistema necesita ordenar, desde su centro ordenar a todos de manera tal que respondan a una misma lógica. Entonces, si vos me preguntás
¿por qué tanta saña con Evo Morales? Simplemente por el éxito que ha tenido Evo Morales como gobernante. La tesis central es que el socialismo es fracaso. Entonces el capitalismo es éxito. Entonces, si vos querés crecer económicamente, querés vivir bien, tenés que elegir por el capitalismo, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué ocurrió en América? Por ejemplo, se dio esta contradicción, mientras que en Argentina gobernaba alguien afecto al capitalismo como Mauricio Macri, y al país le fue muy mal porque cayó su Producto Bruto Interno, cayó su economía, cayeron las pymes, cayó la ocupación, aumentó la pobreza, cayó, en fin, el PBI prácticamente a la mitad. En Bolivia, donde gobernaba el movimiento del socialismo, las cosas iban muy bien. El país creció durante más de 13 años a un ritmo vertiginoso, mejoró la distribución de la riqueza, recuperaron los hidrocarburos, tienen una política estratégica sobre el litio, tienen una política estratégica sobre el territorio, han mejorado la calidad de vida de millones de bolivianos. Entonces aquí se daba la tesis contraria, que es que el socialismo era exitoso y el capitalismo fracasaba. Entonces, como esto es inadmisible para ellos, y como justamente hay que apagar cualquier experiencia que no apunte a consolidar el poder de los ricos, evidentemente esta es la lucha que estamos viviendo hoy en América Latina. Y por eso, efectivamente, hay un encadenamiento de las luchas donde nada de lo que le ocurra a un país de América Latina nos resulta indiferente a nosotros. Desde lo que pasa en México a lo que pasa en Haití, lo que pasa en Honduras, o lo que pasa en Nicaragua, en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en Chile, en Bolivia, en Brasil. Todo está interrelacionado. Y evidentemente lo que está en pugna son estos dos proyectos. O nos transforman nuevamente en una factoría colonial, como lo hemos sido en buena parte de nuestra historia, de hecho nacimos como colonias, o nos transformamos en países independientes con justicia social. Esta es la gran lucha, y después dentro de esa gran lucha hay matices, muchísimos matices, pero lo que no deberíamos es equivocarnos en ese sentido. Nicolás. Hola. Hola. Sí, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Quién habla? Nicolás de Casanova. Ah, ¿cómo te va, Nicolás? ¿Qué decís? Bien. Decime. Estaba escuchando el programa. Sí. ¿Sabés dónde se saca el litio? Sí, de los salares, pero también puede tener otros orígenes, pueden sacarse de rocas, pueden sacarse de distintos lugares. Sí, pero en Bolivia se saca de los salares también. Sí, del Igual salar que de nosotros. Uyuni. El salar de Uyuni es una de las principales fuentes en el mundo. Sí. En Jujuy, Salta, Catamarca, parte de La Rioja, todo el norte oeste argentino, hay litio Sí, también. correcto. Estuve escuchando y apagué la radio. ¿Sabes por qué? Porque acá no somos unos y los otros. Y se olvidaron de Perón, que dijo ni imperialistas ni comunistas. Y resulta que estamos repartidos entre los dos bandos. O aceptamos uno o aceptamos el otro, cuando tenemos que ser independientes los dos. Bueno, pero yo lo acabo de plantear. Yo planteo que nosotros tenemos que ser una nación independiente con justicia social. Exacto, pero independiente de los yanquis y de los comunistas. De los dos, independientes. Nosotros somos americanos, sudamericanos. Así no es. Americanos del norte, sudamericanos. Y por lo tanto tenemos que bregar por todo Sudamérica, Sí, incluido México, porque a México los yanquis también los explotan. así es. Esa es mi opinión, discúlpame, por ahí es contradictoria al programa que están llevando ustedes, ¿viste? No es contradictoria, porque habrá que definir un poquito, pero yo bajo ningún punto de vista, mirá, en los Estados Unidos también han tenido la política, y en esto hay un libro nuevo
que habla de la experiencia de Guatemala de Jacobo Arbenz. Jacobo Arbenz era un presidente que no tenía absolutamente nada que ver con el comunismo. Simplemente era un nacionalista, un hombre que quería el bienestar de su pueblo. Los derechos propios. Y resulta que los yanquis le pusieron el mote de comunista. Entonces, claro, porque cuando vos defendés tus propiedades, tus derechos, sos comunista. Bueno. Cuando se lo entregás a ellos, sos imperialista. Y referente a Macri hizo flores de cagada porque las hizo. Sí. Pero hubo un hijo de mil putas, y disculpame la expresión, que se llamó Carlos Menem, que fue un entregador ungiéndose con la bandera del peronismo, y ese de peronismo nunca tuvo nada. Bueno, ahí, un traidor escúchame. a la patria, al movimiento y a la gente. Sí, bueno, también lo... Y sin embargo, todavía está en el Congreso muriéndose, el hijo de puta, muriéndose de a poco. Bueno, es una vergüenza. Nicolás, te agradezco mucho la llamada. No, puedo coincidir, respeto, pero acá respetamos a todo lo que vivimos. Yo te entiendo y comparto parte de lo que decís, pero acá respetamos a cada persona por indigna que nos parece. Perdóname la expresión, pero sí. Para mí no digamos, perdóname la expresión, pero gente que traiciona a sus propios no merece tildárselo de gente. No sé si me llegas a entender. Sí, yo te entiendo perfectamente, pero bueno, quieras o no, mía, por algún partido político ha llegado a ser senador de la Nación y justamente... Sí, por una mentira, aparte de eso. No es que fue senador o presidente por un partido político. Fue por una investidura ficticia, porque él no es peronista. Te digo, yo soy primo hermano de Sebastián Borro, y Sebastián Borro hizo una carta, él se la quiso presentar a él, y si algún día pudiera llegarla a la radio, tiene como 30 hojas, y Duhalde nunca se la entregó a Menem, y habla, los dos son, Sebastián Borro y Menem, son descendientes de árabes, y lo que le dice Sebastián es la realidad, y nunca le llegó a Menem esa carta porque Duhalde la interceptó, mejor dicho, Borro se la entregó a Duhalde y Duhalde nunca se la entregó. Bueno, pero habla de la realidad de lo que era Menem, no bien asumió, no te estoy hablando con el diario del lunes, te estoy hablando con el diario del sábado. Sí, antes que asumiera. Sí, bueno, yo soy amigo. Es muy doloroso. Yo soy amigo de Ricardo Borro, que es el hijo de Sebastián. No me digas, de Ricardito. Sí, totalmente, soy amigo de él. Y ¿cómo te llamas vos? Mario Masitelli. Mario Masitelli. Bueno, Ricardito. No, ya está porque el programa no está abierto al aire. Nicolás, bueno, te mando un fuerte abrazo. Te digo, escúchame, habla con Ricardito y referirle respecto a esa carta del padre. Se la voy a pedir, ¿cómo no? Vos no sabés las cosas que le dice y que fueron verdades. Sí, claro. Bueno, digo, escúchame, poné Mario Masitelli y vas a saber quién soy, y vas a ver cuál es mi línea. Vas a ver cuál es mi línea. Me decís que sos amigo de Ricardo. Sí, soy amigo de él. Bueno, ya te considero. Bárbaro. Un abrazo. Fuerte abrazo, Nicolás. Bueno, aquí estamos, sorpresa nos da la vida. Bueno, bien, porque acá todo el mundo se puede expresar, aunque el programa no es un programa abierto a los oyentes. En general no invitamos a los oyentes a que participen, pero Nicolás llamó y le dimos un lugar y dijo las cosas que dijo, insultó a... las cosas que hizo Menem fueron mucho peor que un insulto, ¿verdad? Pero de todas formas nosotros mantenemos ese respeto, porque nos parece que es la forma de que se corresponde, incluso con aquellos con los cuales tenemos diferencias absolutamente abismales, como efectivamente la tenemos con Carlos Menem. Pero no nos olvidamos que Carlos Menem tuvo el acompañamiento de una parte muy importante de la sociedad y del PJ. Pero dejemos la década del 90 para otro momento.
que estamos hoy en un contexto latinoamericano realmente muy movedizo, donde efectivamente tenemos esta tensión en esta lucha. Y además hay que pensar, vuelvo a lo que estábamos diciendo respecto de cuando hablamos de socialismo, nosotros hablamos de un socialismo democrático, un socialismo plural, un socialismo humanista, un socialismo argentino, latinoamericano, pero también hablamos de lo que está pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos, la senadora Warren está planteando algo que está haciendo temblar a los multimillonarios de los Estados Unidos. Escuchen nuestros oyentes, que yo supongo que ninguno de nuestros oyentes tiene entre 50 y 1.000 millones de dólares. Pero quienes tienen entre 50 y 1.000 millones de dólares van a tener que tributar el 2% al fisco norteamericano. La quieren matar. Y los que tienen más de 1.000 millones de dólares, que yo supongo que nuestros oyentes no tendrán ninguno más de 1.000. Vos, Daniel, llego. ¿Tenés 1.000 millones? No sé si nos está escuchando el dueño de Mercado Libre, pero creo que no. Que tiene 1.000 alrededor. No, dicen que 1.000. La última lo estaba viendo. Él está como Constantini, que son los dos que están en 1.000. El más rico parece Bulgeroni, que está en el 500 y pico, y tiene 3.800 millones de dólares. Bueno, los que tienen más de 1.000 millones de dólares, que no deben ser nuestros oyentes, tienen que pagar el 6% del patrimonio. Por el 6%, el 6% de todo el patrimonio. Quiere decir que si tenés 10.000 millones de dólares, tenés que pagar 600 millones. La quieren matar. No, pero tiene una explicación. Incluso hubo un movimiento de multimillonarios americanos que le pidieron a Trump que le suba los impuestos. Y esto tiene que ver con una crisis que se avecina en el país del norte, y me gustaría después si podemos desplayarnos en el tema, porque tiene que ver relación con lo que está pasando en Chile y con lo que está pasando en Bolivia. Bueno, evidentemente todo está interrelacionado. Yo no sé si nuestros oyentes nos están siguiendo, pero en pocos minutos vamos a estar hablando con Carlos Méndez para que él nos dé una explicación. ¿Anoche escucharon el discurso de Piñera? Sí, terrible el discurso de Piñera, me pareció terrible. Una desconexión con lo que está pasando en Chile Yo lo escuché por la televisión chilena. Claro, yo digo, habría que estar ahí para ver cómo lo recepta el chileno, ¿no? Y eso se lo vamos a tener que preguntar a Carlos. Dijo que no iba a haber impunidad para los que no habían respetado los protocolos de la tarea represiva, que habían violentado los derechos humanos, pero bueno, que tampoco iba a haber impunidad para quienes habían hecho destrozos. Sí, y arrancó demás. felicitando la acción de los carabineros, ¿no? Claro, pero después acomodó el cuerpo diciendo que a las Fuerzas Armadas y a los carabineros. Después dijo que los que se habían excedido en la represión, porque no sé, pero dicen que son como 200 las personas que han perdido, o algunos pocos los 2 ojos y algunos un ojo. Sí, es que yo he visto varias escenas filmadas digamos, con celulares, no, por gente que estaba allí, de carabineros tirándole con el aerosol del gas pimienta o no sé qué a una persona que la tenía agarrada y tirándole el gas en la cara. Sí, bueno, a diferencia en similar sintonía con lo que está pasando en Bolivia, donde la presidenta autodenominada firmó un decreto donde decía que, o sea, no iba a haber castigo para los que se excedan en la represión. En la represión. Bueno, eso... lo cual ha levantado numerosas críticas por parte de los organismos de derechos humanos y de la propia sociedad boliviana, ¿no? Y es lógico, aparte si hay alguien que va a la represión, que lo mandan, ¿no? Porque vos sabés que todas las instituciones de seguridad o de defensa son verticales. Entonces hay gente que por ahí la mandan a reprimir, no es que tenga ganas, lo hace porque se lo mandan. Pero lógicamente que tiene que atenerse a los protocolos. Cuando la orden es excederse de esos protocolos, tiene todo el derecho a incumplir esa orden porque está fuera de la ley. Yo les diría que hay 2 razones por las cuales
Lógicamente que no creo que ninguno de ellos nos pueda estar escuchando, pero hay dos razones por las cuales, vaya a saber, un soldado, un gendarme, no deberían reprimir y ni tirar contra su pueblo. La primera es porque son funcionarios públicos que viven de lo que paga el pueblo. La segunda sería por razones humanitarias. Y la tercera es porque ese poder político es tan endeble que no puede garantizar absolutamente nada. Esta mujer va a durar muy poquito tiempo en el poder en Bolivia. Y creo que estamos en contacto. No estamos en contacto. Es otros oyentes que están llamando. Y va a durar muy poquito. Entonces, mal haría quien la escuche pensando que, bueno, voy a reprimir porque voy a tener impunidad. No va a haber impunidad porque este gobierno tiene pies de barros, tiene muchas contradicciones al interior de esa fuerza que lo sostiene, y es una fuerza, sumando todo, es una fuerza minoritaria. La fuerza mayoritaria es la que respalda a Evo Morales. Y como ustedes han visto, hay dos informes, uno proveniente de Estados Unidos, de una institución una institución muy prestigiosa que tiene 2 premios Nobel, a Joseph Stiglitz y a Solow, 2 economistas premios Nobel, y los tipos han investigado en profundidad y dicen que efectivamente no hubo fraude en la elección. Y tanto no hubo fraude que ellos investigaron las actas, y para que nuestros oyentes entiendan, en Bolivia, igual que en la Argentina, hay 2 recuentos de los votos. Uno es el recuento rápido, es lo que aquí llamamos el escrutinio provisorio. El escrutinio provisorio es para que nosotros el domingo a la noche de la elección no nos vayamos a dormir sin una certeza de quién ganó la elección. Pero para la justicia el escrutinio provisorio no existe. Lo único que existe es el escrutinio definitivo. Lo que en Bolivia se detuvo cuando iba por el 83% es el escrutinio provisorio, no el escrutinio definitivo. El escrutinio definitivo siguió. Luego, ellos investigan si hubo consistencia entre ese 83% y lo que dijo el escrutinio definitivo, y hubo consistencia, de manera que no hubo ninguna mentira. Y del 17% restante, que venía de las zonas rurales, se pudo verificar que efectivamente el voto hacia Evo Morales era mayor, de manera que Evo Morales ganó la elección por el 47 y pico al 37 aproximadamente. Es decir, había sacado los 10 puntos de diferencia, y eso ya está verificado, acta por acta, las actas refrendadas por los fiscales, de manera que la idea de que hubo fraude es una idea falsa que se instaló en una, confluencia entre la OEA, muy pro-norteamericana, bueno, con Almagro, que es un hombre que lo expulsaron del Frente Amplio Uruguayo. Almagro declaró este fin de semana en medio de prensa mexicano que había 2 espías argentinos en la misión de la OEA, de supervisión de la OEA. Se refería a 2 personas que él mismo invitó, o sea, la misma OEA invitó, que eran 2 representantes legales del peronismo. No recuerdo los nombres de las personas, sí, pero fueron los que incluso hicieron alguna observación sobre de fondo y de forma sobre el informe preliminar de la OEA que precipitó la renuncia de Evo Morales. Sí, te puedo agregar, porque me parece que este no es un tema menor, esto que se está ventilando ahora, porque desnuda la operación de inteligencia y política que encabeza de Almagro. O sea, estas 2 personas que participaron de la delegación que estuvo presente para la auditoría en Bolivia, ¿sí? Han colectado todos los elementos de prueba, ¿sí?, para decir que esto
digamos, para enhebrar, ¿sí?, toda esta operación que se monta en cabeza de Almagro, y Almagro queda muy mal parado, realmente como con una actitud golpista terrible, ¿no? Sí, eso es la El verdad. golpe estaba orquestado de antes. Estaba preparado. El golpe estaba preparado. Lo que hace Almagro es facilitar discursivamente el golpe, diciendo que, o dando a entender, porque la OEA nunca dice la OEA que hay fraude, da a entender que lo hubo, y entonces habla de irregularidades, ¿no? Sí, de irregularidades que las hay en el 100% de las elecciones. Cuando se mueven millones de personas, pensar que nadie va a tener un papelito al piso es hablar de ciencia ficción. Siempre va a haber alguna irregularidad. Sí, sobre el 5% de las actas. Claro. O sea que si había irregularidades sobre el 5% de las actas, ¿de qué estamos hablando? Claro, pero vos fíjate qué interesante que Evo Morales, en lugar de insistir con decir no hubo fraude y esta es... bueno, dice, está bien, si la OEA dice que hay que convocar una nueva elección, convocamos una nueva elección. Y así y todo, no logró parar lo que era el golpe que estaba organizado. Y después él renuncia, y como el golpe venía con represión incluida, él renuncia, se va de Bolivia, pero el golpismo no logra detener la represión, y la represión sigue autónomamente, es decir, se les va de las manos, frente a un gobierno que ellos pensaron que iba a resistir. Es decir, yo creo que el golpe vino de la mano de pensar que Evo Morales iba a ser Salvador Allende. Y Evo Morales les dijo, no, yo no quiero ningún derramamiento de sangre, si me tengo que ir, bueno, me voy, renuncio, y evito el dolor que significan las muertes, la represión, el hecho de que haya heridos, de gente que queda marcada, yo me voy. Pero los tipos igual siguieron con su represión. Es decir, esta lucha, Almagro lo que hace a través de la OEA es ser el brazo ejecutor de una política diseñada en Estados Unidos. Ni siquiera digo que esté diseñada por Donald Trump. Está diseñada, como bien decía la vez pasada Eduardo Bior, por el gobierno profundo de los Estados Unidos, que no es Donald Trump. Pero hay además un dato que es interesante. Cuando Almagro le propone a Fernández acompañar 2 veedores, Fernández le dice, bueno, te propongo que vaya Pérez Esquivel. Y Almagro le dice, no, Pérez Esquivel demasiado politizado. Bueno, entonces te propongo que vaya Jorge Tayana o Jorge Argüello. No, diplomáticos no. Bueno, entonces te propongo, alguien que sepa elecciones, le dice Almagro. Bueno, te propongo que vayan los apoderados del PJ, que son los que más saben dentro de mi espacio sobre elecciones. Son técnicos. Claro. ¿Sí? Bueno, y ahí van los 2 delegados que terminan después siendo calificados como espías, ¿sí? Por desenmascarar la maniobra, ¿no? Acá Claudio de Caseros acaba de llamar y dice que lo que pasa en Bolivia está reflejado en la segunda película de James Bond, supongo la segunda del último actor que interpreta a James Bond, o cómo se cocinaban los negocios. Así bueno, que habrá que ver de nuevo la película. No sé. Claro. Bueno, y ahora estamos en contacto con Carlos Méndez. ¿Es así, Carlos? Hola, Mario, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo te va? De nuevo en el programa, Mazzitelli. Sí. ¿Qué tal? Me fui una semana y casi se viene abajo el mundo. Sí, ¿viste? Claro. No, sí, aquí te vamos a tratar de colocar al día. Sí. En Chile, con lo que pasa en Chile y en Bolivia, no hay que colocarse al día, hay que colocarse a la hora, ¿viste? A la hora, sí. Que están sucediendo. Cada hora tenemos novedades. Acá me acompaña Daniel de Abrantes y Daniel Pérez. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buen día, Carlos. ¿Cómo estás, Daniel? Así que estamos sumamente atentos. Anoche habló el presidente Sebastián Piñera y nos gustaría que nos des tu opinión sobre ese discurso y además que nos pongas al tanto de las novedades que estamos viviendo allí en Chile. Miren, el discurso del presidente Piñera, que leyó anoche, leyó anoche, fue bastante más coherente que lo que había presentado, digamos, en medio o al principio de la crisis. Uh-huh. Más bien lo que él hizo fue
ratificar el acuerdo institucional que el Congreso o las mayorías de los partidos representados en el Congreso de la Nación fijaron un itinerario prácticamente, digamos, de gobierno. O sea, son prácticamente 2 años que definió un itinerario a seguir para la conducción del país. Claro. Es decir, recordemos que Chile es un país presidencialista y que se convirtió a partir del viernes pasado, o el día 15 de noviembre, se ha convertido en donde el Poder Legislativo le dictamina o le dicta, digamos, el curso a seguir al Poder Ejecutivo. Se marca la cancha. Esa es la situación que en Chile se ha producido. Y la población... Ahora, sí, decime. ¿sí? Sí, seguí. No, eso, digamos, es producto del acuerdo que negociaron, que acordaron valga la redundancia, los partidos políticos mayoritarios, y que está estampado, ¿no es cierto?, en el itinerario, que probablemente olvide algunos de los puntos, digamos, que acordaron, pero los fundamentales se refieren a aquello del proceso constitucional y los diferentes plebiscitos que se realizarían en Chile. El primero sería a fines del mes de abril, otro, digamos, habría una elección de constituyente en el mes de octubre, y una vez iniciado la convención constituyente o constitucional, como se denominaría, en el caso de ser votada favorablemente, se cerraría, digamos, el proceso constitucional con un plebiscito sobre la propuesta de constitución normalizada. Correcto, sobre el texto. ¿Y vos sentís que con esto va a haber calma en la población, que esto va a dejar satisfecho? Porque es un mes entero donde las movilizaciones han tenido una magnitud realmente inusitada, increíble. Sí. Hoy día en la mañana hubieron algunos conatos en Plaza Ñuñoa, en un lugar cerca del centro de Santiago, y bueno, fue superado, pero lo más importante en cuanto a medidas que se han renovado o que comenzaron en el día de hoy, lunes 18 de noviembre, exactamente. Esto comenzó el 18 de octubre, el viernes 18 de octubre. Bueno, hoy día reanudaron su servicio varios metros de Santiago, sobre todo aquellos de lugares populares que volvieron a su circulación. Y eso, bueno, ha sido muy bien acogido por la población, que se movilizan más de 1 millón de personas en lo que es la línea 4, que va de Tobalaba hasta la comuna de Puente Alto. Claro. Entonces son medidas que vamos a ver cómo se responden. O sea, si hay muchas estaciones de metro de esa, como 4 o 5 que fueron incendiadas y que, bueno, están funcionando no en la mejor manera, pero sí el trayecto, la población lo está siguiendo. Eso es, podemos decir que vamos cuál fue la respuesta de la población en relación a las medidas que están tomando y lo que está sucediendo. O sea, también hay un poco más de tranquilidad, por supuesto. Claro, está bien. Sí, nadie puede vivir tampoco movilizándose todos los días, porque eso es casi te diría inhumano. Pero claro. También anoche yo lo escuché a Piñera, y él habló de un aumento del 20% para las pensiones, pero que estarían dispuestos a llevarlo a un porcentaje mayor de manera gradual. Claro, claro. ¿Qué nos puedes decir de eso? Bueno, mira, ahí yo diría algo más amplio, y yo quiero recordar que el lunes pasado yo indiqué que en esta etapa deliberativa que existe en la sociedad chilena, en esta pérdida de poder, de poder político del gobierno, ante el vacío de poder, habían emergido 4 sectores, digamos, tratando de ocupar
ese vacío de poder. Ujú. En ese sentido me voy a referir que quien yo creo que está perdiendo la posibilidad de ocupar ese espacio son precisamente los movimientos sociales. O sea, los movimientos sociales a través de un organismo de trabajadores que unifica a muchos sindicatos, centrales sindicales y organizaciones sociales, que es Unidad Social, al cual pertenece la CUT, en fin, los profesores, los empleados fiscales, portuarios, el cobre, etcétera, etcétera, que hicieron un paro exitoso, como no se había visto hacía muchos años en Chile, el martes 12 de noviembre pasado. Ujú. Y entonces pensábamos que emergía, digamos, como como un ente, un sujeto capaz de encabezar dicha situación que está ocurriendo en Chile. Ahora bien, digo eso porque muchas de las reivindicaciones que ellos plantearon dicho día en el pliego de los trabajadores denominados se están encauzando a través de este acuerdo que llegó el Parlamento, el Congreso, y también en la instrumentalización de proyectos de ley como del aumento para el tema, digamos, el tema, digamos, de las jubilaciones y pensiones. Ujú. Eso, digamos, va a ser de producirse pronto sería en un par de semanas. Sería también muy bien mirado por la población porque sería algo efectivo. O sea, ya teníamos transporte, ya tenemos algo conquistado del tema previsional. Veamos ahora cómo también se va a ir solucionando los temas de rebajas de otras de peajes y una serie de reivindicaciones económicas que el Parlamento la ha incorporado. Por eso que digo, digamos, la pérdida de espacio político, de unidad social, porque el Parlamento lo ha reivindicado también o incorporado, mejor dicho, a sus planes de trabajo, a su plan legislativo, y el gobierno ha tenido que aceptar esto que se ha producido. Entonces, en ese sentido, hay una pérdida, hay un sujeto que, digamos, trata de encauzar, de orientar, de conducir al movimiento de los trabajadores y otros, que, digamos, pierde hegemonía, tal vez sería, o conducción al respecto. Pero no son los únicos. También nosotros habíamos indicado que había emergido otro sujeto político, que eran los alcaldes. Ajá. De las 345 municipios o comunas de todo el país, que iban a realizar una suerte de consulta ciudadana o plebiscito territorial en sus respectivas comunas. Ante el acuerdo que llegaron los parlamentarios, que se produjo el día viernes, ellos ya desistieron de realizar esta consulta nacional simultánea y territorial, y si lo que se haga, ya le quitaron el tema que era uno de los principales, que era el tema de la reforma constitucional. O sea, es otro que da otro sujeto que da un paso al costado. Pero además ellos ya habían llegado a un acuerdo con Unidad Social. O sea, Unidad Social ya se había comprometido con los alcaldes a participar en aquellos cabildos y aquellos plebiscitos que se iban a realizar el día domingo 7 de diciembre. Entonces tenemos ya dos actores que están debilitados de esta situación que todavía no se consolida de institucionalidad o de ocupar el espacio de poder que se está sucediendo en Chile. Y después, bueno, queda esto de las movilizaciones sociales, algunas muy atomizadas, muy espontáneas, que veremos la reacción que ellos vayan desarrollando los próximos días de esta semana. Claro. Quiere decir que en pie quedaría el Poder Ejecutivo y el Legislativo como sujeto. Claro, pero con una hegemonía del Legislativo. Ahí, viste, están ambos poderes, pero es el Legislativo el que va marcando las pautas y la que va desarrollando las políticas. Piñera también hizo, siguiendo con la línea económica, digamos, él dijo que, bueno, todo esto había significado, había tenido costos económicos para Chile,
que se iban a hacer cargo, y que además de las pensiones iban a salir en ayuda de los pequeños y medianas empresas, de los emprendedores. Ahora, todos esos recursos van a provenir de ahorros que existen en Chile, van a salir de una nueva política impositiva o van a tomar deuda externa. Mira, yo ignoro aquello, pero también me parece, digamos, que económicamente la economía chilena no ha sido grandemente afectada. Tanto es así que el día viernes bajó el dólar, que había subido las semanas anteriores, no en forma tan escandalosa, bueno, como no ocurre acá en Argentina, me refiero a la subida, por lo tanto la bajada tampoco fue tan extraordinaria, o sea, se mantuvo en precios normales, y la bolsa, las acciones los porcentajes de acciones de la bolsa aumentaron, o sea, una buena señal. Y por otro lado, que también la economía chilena tiene fondos en el exterior, tiene inversión en el exterior que es la que puede echar mano, como por ejemplo esto, digamos, precisamente esto de los fondos previsionales de la AFP. Claro. Entonces, tiene márgenes en los cuales moverse. Y no es menos importante que también esta semana el Parlamento ya aprobó el presupuesto 2020. Entonces hay toda por eso, digamos, que yo insisto en que se ha impuesto una hegemonía o un régimen parlamentario en el país. Sí, es muy trascendente lo que decís. Te quiero hacer otra pregunta. Piñera también mencionó que no iba a haber impunidad, es decir, yo creo que él, sorprendido por estas grandes movilizaciones que se iniciaron hace un mes, podría haber dicho, bueno, vamos a hacer una amplia amnistía, dado que esto nos sorprendió a todos y que las reacciones fueron imprevistas y hubo excesos, es cierto, pero vamos a amnistiar. Era una probabilidad. No eligió ese camino. Dijo muy taxativamente que iban a hacer defensa de los derechos humanos y que no iba a haber impunidad. Felicitó a las Fuerzas Armadas y a los carabineros, pero dijo que todos aquellos que no habían respetado el protocolo y se habían excedido iban a tener que pagar por estos excesos que habían ido en contra de la población movilizada. Y también dijo que iban a ir sobre aquellos que habían atacado el patrimonio, digamos, la propiedad en Chile. ¿A vos qué te parece esto que ha dicho, que suena aparentemente bien, pero que parece de difícil cumplimiento? ¿Cómo lo ves vos? Mira, yo coincido con el análisis que tú estás haciendo, y solamente agregaría que, como son temas de derechos humanos, me parece que las violaciones a los derechos humanos no está dimensionada en su total realidad que existe. O sea, hay más de 10.000 detenidos. No es una cifra, no son 300, Sí, claro. Hay más de 10.000 detenidos y la cantidad de procesados no sé cuánto en este momento cuánto ascenderá. Y después veamos, digamos, la cantidad de muertos, que se habla de directamente tanto, pero indirectamente 40 en total, y después la cantidad de heridos. Los pérdidas de visión bordean las 200 personas. ¡Qué bárbaro! Entonces, yo no sé cómo van a enfrentar, o sea, yo no veo tampoco propuestas de los mismos organismos de derechos humanos. O sea, dije propuesta, protesta sí, pero no propuesta. Digo propuesta en relación a lo que tú estás indicando. Sí. Sí, digamos, eso es condenable, todo lo que ha sucedido y sucede, pero el tema, digamos, es tener no sé, alguien que no he visto así de crear una comisión de verdad y justicia o no sé, viste, no ha aparecido todavía. Claro. Ni escrito no he visto nada.
Te quiero hacer otra más. Me han dicho, esto yo no lo verifiqué, que esto debe ser obra de los jóvenes que son tan creativos, que abrieron una página para que se hagan propuestas en torno a la reforma constitucional. Estoy diciendo una página web, ¿verdad? Sí. Sí. Y que me dijeron que parecía que funcionaba muy bien, con mucha participación, aunque a mí no se me ocurría que se pudieran sacar conclusiones a partir de una página web, pero que tenía una alta participación. ¿Conoces algo de esa iniciativa? Sí, mira, pero esta iniciativa de esta han habido siempre, pero tal como tú dices, digamos, es como la página puede convertirse en el muro de los lamentos. Sí, digamos, veamos, o sea, aquí hay que ir por partes, o sea, hay un plebiscito de inicio para fines de abril, donde se va a votar por el sí o por el no una nueva constitución. Si sale el no, digamos las cosas por su nombre, seguirá rigiendo la constitución de Pinochet y de Lagos. Claro. Seguirá rigiendo. Si la respuesta es que sí queremos una nueva constitución, bueno, entonces pasamos a la segunda fase, que es, digamos, qué tipo de no de constitución, sino qué tipo de convención queremos, digamos, que se encargue de redactar o normar la nueva constitución. Entonces ahí tenemos dos, A y B. Uno, digamos, una convención constituida por un porcentaje de parlamentarios y un porcentaje de ciudadanos. Y la otra, digamos, que el 100% sea compuesta por ciudadanos. Lo más probable es que gane esta segunda alternativa. Ajá. Y después viene en octubre elegir la cantidad no está fijada todavía, ni los requisitos, ni la forma, digamos, en que se inscriban, etcétera, etcétera, que serían votados, ¿no es cierto?, en la cantidad de estos de delegados o de constituyentes, diríamos nosotros en Argentina, la cantidad de constituyentes que se encargarían de la nueva constitución. Eso es en el mes de octubre del próximo año. Pero ¿qué tiene que ver con tu pregunta? Lo siguiente, o digamos con el sitio web. Porque de ganar esa tesis, la Constitución no es una modificación de la Constitución o corrección de la Constitución anterior a la que ha habido, sino que es lo que se denomina hoja en blanco. Acá comenzamos a legislar por una nueva Constitución, una Constitución, digamos, que va de la A hasta la Z. Entonces, lo que habría que ver, y tal vez sirvan esos comentarios que la gente vaya entregando, sean temas que se puedan incorporar para incorporar, ¿no es cierto?, bien, valga la redundancia, a la redacción de la nueva Constitución. Claro. Es eso, o sea, te lo digo porque yo participé en algunos cabildos acá en la ciudad de Buenos Aires en el año 2016, y también otro acá en La Plata, que hicimos un cabildo con esta característica. Entonces, bueno, viene la chiquilla y dicen, no, digamos, en la Constitución tiene que ser el derecho al aborto. No, el derecho al aborto no va en la Constitución. Lo que se discute en la Constitución es el derecho a la vida, de los cuales, ¿no es cierto?, después las leyes, ¿no es cierto?, legislarán los temas, digamos, de la eutanasia, del aborto, etcétera, etcétera. Pero, digamos, el concepto de vida, ese concepto de vida, digamos, lo tiene que estar incorporado en la Constitución. Y así otros, digamos, el pueblo originario, el derecho al mar, el derecho a más bien, digamos, riquezas naturales, etcétera. Esos son los temas gruesos, digamos, que se tienen que incorporar y debatir, digamos, en una nueva Constitución. Carlos, Daniel te habla. Y ahí aparece como una contradicción que está flotando en el ambiente entre la necesidad de una necesidad técnica, es lo que vos estás planteando de alguna manera, ¿no? Sí. En la redacción de una Constitución, que es algo muy complejo y es algo que va a impactar muy fuerte en la sociedad, y una necesidad política de participación, ¿sí?, que hay que ver cómo se encausa, ¿no? Porque claro, el otro día decíamos, bueno,
desaparecen de la escena los partidos políticos. Y entonces, ¿quién emerge? Emerge el famoso que está en la tele, emerge el que tiene plata para pagarse una campaña. Tienes toda la razón. Entonces, tienes toda la razón. Sí. Es un dilema, porque por otro lado, es cierto el reclamo de participación y es genuino. O sea, la gente quiere participar y quiere opinar. Ahí está la capacidad que tengan los chilenos de crear un mecanismo que contemple ambas cosas, ¿no? Mira, en ese sentido yo siento mucho que los alcaldes hayan bajado sus cabildos hacia esa iniciativa en que tenían de hacer un plebiscito, referéndum y sus respectivas comunas territorialmente el domingo 7 de diciembre, porque ya estaban adelantados estos cabildos territoriales, sectoriales, etcétera, 40, 30, 20, pues Colo-Colo, por ejemplo, hizo un cabildo, el Club Deportivo Colo-Colo, como con 2.000 personas, creo que lo dije la otra vez, digamos, con Bartichotto y Burgo, en fin, qué sé yo, dirigiendo todo eso, perfecto. Entonces, claro, ahí también aparecería, digamos, yo quiero, digamos, que Bartichotto, aquí diríamos, digamos, no sé, digamos, aquí en La Plata, la Bruja Verón, digamos, forme parte, digamos, de los constituyentes. Claro. Pero hay que ver, digamos, cómo esto se va desarrollando los próximos meses. O sea, tampoco es, digamos, que también es un poco más propuesto, digamos, academicista y que coincide con la derecha, que dice, no, son expertos, rectores universitarios, académicos, constitucionalistas, legisladores, etcétera. Eso también es el otro, digamos, postura, digamos, que tampoco beneficiaría mucho. Pero digamos que son aquellos que están de acuerdo con que un 50% sean parlamentarios. Hay una reflexión del sociólogo Manuel Castells, que pasó por Chile y por Argentina en estos días, un tipo muy prestigioso, que él llamaba la atención, ¿no? Cuidado, decía, no dejar en manos de los intelectuales los destinos de un pueblo. Nosotros tenemos que dar herramientas para que el pueblo construya. Claro. Y es la ecuación, ¿no? Los intelectuales dando las herramientas para que el pueblo después pueda construir y decidir. Es un tema complejo, pero bueno, es el gran desafío. Mira, tienes toda la razón, porque en esa negociación, acuerdo que se realizó entre la noche del jueves y viernes, la madrugada, en los parlamentarios, yo veía ahí, por ejemplo, los parlamentarios los conozco más o menos, sí, me refiero a través de la televisión, pero veía algunas, o sea, van de asesores, o sea, Fernando Atria, que es un constitucionalista socialista, estaba asesorando, pero también Melissa, digamos, un dirigente que está en contra, digamos, de la AFP, de las ¿cómo se llama? Esta digamos, organizaciones de previsionales. Sí. Entonces, sí, son equipos los que participan, deben ser equipos. Exacto. No es, digamos, la opinión de un brillante jugador de fútbol o rector universitario o bueno, como es el de lo que, o un actor de televisión, que también la gente puede proponer. Claro. O sea, debiera primar, ¿no es cierto?, la razón, debiera primar la razón. Bueno, Carlos, este proceso que realmente es inédito, que tiene formatos casi de una continuidad, si se quiere, desde el punto de vista institucional, dado que Piñera sigue siendo el presidente, pero al mismo tiempo tiene un perfil casi revolucionario, porque hacer una constitución desde una hoja en blanco es una tarea ciclópea. Que te pongan una hoja en blanco y vos decís, vamos a hacer una constitución de cero. En la Argentina, que tuvo su Revolución de Mayo en 1810 y después en 1816 su independencia, te diría que hasta 1863 no tuvo una constitución, tuvo la de 1852, pero recién se consolidó allá por 50 años después. Claro. En un par de meses, miles y miles de opiniones, consolidarlas,
plasmarlas en un texto constitucional, yo te digo que puede ser una tarea admirable y para la cual te vamos a seguir consultando a vos para que nos tengas al tanto, porque nos parece que Chile está desatando un proceso interesantísimo y una experiencia que todos vamos a tener que observarla muy de cerca. Puede ser una enseñanza muy grande para el conjunto de los pueblos. Claro. Mira, yo le decía a Daniel el lunes pasado de que yo no comparto aquello de que en Chile se vive una situación prerevolucionaria o insurreccional o plebiscitaria. O sea, yo le dije, yo creo, a mí me parece que lo que se está viviendo en Chile es una etapa, es un proceso deliberativo. Es beligerante, pero deliberativo. Todo el mundo opina y eso está muy bien. Sí, claro. Ahora, lo que sí debemos tratar de encauzar esas opiniones, ojalá a través de nuestras organizaciones sociales o políticas, o las que creemos. ¿Por qué no? ¿Por qué no se pueden crear nuevas organizaciones sociales y políticas? Claramente. Bueno, Carlos, ya es la 1, te tenemos que dejar. Te agradecemos mucho la participación en La Brújula y desde ya que vamos a seguir en contacto la semana que viene. Bueno, muchas gracias por la atención de invitarme. No, ahora, gracias a vos. Un abrazo. Ahora nosotros estamos preocupados de la inscripción. Mañana yo voy al consulado, digamos, porque tenemos muy poco tiempo los chilenos que viven en el exterior para inscribirnos, los que no se inscribieron en el registro electoral del exterior, y para poder votar en el mes de abril. Así que bueno, la seguimos. Fuerte abrazo. Bueno, y vamos a la tanda de la radio, y después seguimos aquí en La Brújula. No, aquí seguimos en La Brújula por Radio La Luna y estamos tratando de ver si, así como hicimos un informe sobre Chile que creo que estuvo muy bueno, ¿no? Lo de Carlos Méndez. Ver si podemos hablar con Ariel Basteiro, que fue embajador allí en Bolivia, y que nos puede dar una información muy buena sobre qué es lo que está ocurriendo allí, porque todos estos procesos realmente son inéditos, son de sumo interés, y van a incidir sobre el destino de todos los latinoamericanos. Es decir, no es algo que pasa en otro lado y que no va a incidir sobre nuestras vidas. De hecho, estaba recordando dos cosas. Un artículo de Maristela Svampa que habla del movimiento de las placas tectónicas, que es lo que está generando esta conmoción en toda la región latinoamericana. Y que no se sabe hacia dónde se van a mover y cómo, o sea, tenemos el próximo gobierno va a enfrentar una situación regional que está cambiando. No sabemos qué va a pasar en Uruguay, no sabemos qué va a pasar en Bolivia, y hay una confrontación directa con el gobierno de Bolsonaro, y Bolsonaro está utilizando las herramientas económicas del Mercosur para acrecentar esa confrontación con Argentina, que espero que se resuelva porque nos va a afectar a todos de alguna manera. Y es una confrontación ideológica que está llevando la pelea al terreno económico y ya, bueno, la ruptura de lanza fue un acuerdo que va a llevar adelante Bolsonaro con el gobierno de Estados Unidos para la importación de trigo, claro, con 0 arancel. Recordemos que el trigo argentino significa el 80% de las importaciones de ese cereal a Brasil. Bueno, pero el trigo lo vamos a ubicar en otro lugar. Si no lo quiere Bolsonaro, va a salir. Un peso más, un peso menos lo vas a poder ubicar porque probablemente el mundo tiene demanda, pero digo, de trigo. Hay herramientas de coacción por parte de... En realidad, toda sociedad reclama de un ánimo societario. Es decir, vos podés ser socio de alguien que tenga ánimo de ser socio tuyo. Ahora, con Bolsonaro el Mercosur no tiene sentido. Es decir, el Bolsonaro liquida virtualmente
los beneficios del Mercosur y los transforma justamente en esto que decís vos, en una herramienta prácticamente de extorsión. ¿Por qué? Porque para la Argentina el principal foco de exportaciones es Brasil, el principal socio económico es Brasil, pero para Brasil el principal socio económico es China y Estados Unidos, y nosotros debemos estar en tercer lugar. Entonces Argentina tendría que tener un plan, por eso siempre hablamos acá de políticas planificadas. Entonces vos tendrías un plan A, que es Mercosur, que es regional, y un plan B, que frente a estas circunstancias, así como decir, no sé si va a llover, pero voy a llevar el paraguas, y no andás con el paraguas abierto, pero si llueve, plan B, abrís el paraguas. Nosotros podríamos abrir el paraguas frente a esta situación, con lo cual deberíamos tener un plan alternativo, por ejemplo, y si Brasil hace esto, bueno, nosotros tenemos un plan B que es tal cosa, y no salir a improvisar. Hoy la Argentina es imprevisible, y te digo nada más que Ámbito Financiero está anunciando que caen las acciones argentinas de energéticas y de bancos en Wall Street. Siguen cayendo, tendría que haber puesto, porque es una caída libre desde hace mucho tiempo, y el gobierno de Macri que le pedía a los bancos y a los empresarios, le pedía el 1% de su patrimonio, porque iban a ganar tanta plata, algunos perdieron hasta el 80% del patrimonio. Es una locura. O sea que no perdieron solo el 1% que le dieron a Macri, sino el 80% de lo que tenían durante el gobierno anterior. Ahora, un comentario sobre lo anterior, ¿no? Sin lugar a dudas que Argentina tiene que tener un plan que contemple distintas situaciones, pero también está claro que va a ser muy difícil para nuestros países de la América del Sur construirnos un futuro próspero si no somos capaces de articular a nuestros países. Entonces yo creo que esa idea, Bolsonaro será un episodio en la historia de Brasil, pero tenemos que insistir en la construcción de de herramientas de unidad para la América del Sur, ¿no? Sí, aparte que como lo hemos dicho, ¿no? Para la América Latina, ¿no? Abajo del río Bravo, diría yo. Sí, claramente. Y ahí también aquí mencionábamos cuando Alberto Fernández fue a México, que frente a esta actitud agresiva de Bolsonaro, que nos pareció una jugada muy buena, porque no nos olvidemos que el proyecto de Bolívar era unir a la América antes española. Uh-huh. Él le llamaba la América antes española, lo que podríamos decir Hispanoamérica, o Indo-Hispanoamérica, como se le quiera llamar. Pero creo que ese no es contradictorio con el proyecto de unir a toda América Latina, pero es muy inteligente tratar de desarrollar un eje México-Argentina que le dé una solidez a las posibilidades de unidad en torno a que, siendo en América esta la comunidad más grande, la hispánica, si vos querés, la indohispánica, por estar fragmentada en tantos países, tiene menos gravitación que la sajona, la anglosajona, o que la portuguesa, siendo que somos la comunidad más importante. Y creo que un eje podría, siempre y cuando vaya en el sentido del progreso económico, de la justicia social, de la defensa ambiental, de la integración de toda América en valores, puede también tener una acción de vanguardia para que América sea un continente, desde Canadá hasta Tierra del Fuego, un continente de pueblos hermanos, y no lo que quiere, por ejemplo, el gobierno de Donald Trump, que es una segregación de los pueblos hermanos que están al sur del río Bravo. El muro y por el contrario, nosotros le propondríamos desde este humilde programa a los Estados Unidos construir en forma conjunta el tren de la libertad que una a toda América, una iniciativa concreta, el tren de la libertad que una a toda América, para que cualquier americano pueda subirse en cualquier estación de esta América y llegar a cualquier estación de esta América
sin que nadie le prohíba ni le restrinja su movilidad dentro de todo el continente. Y esto sí sería la libertad, no lo que ellos hacen, que no es la libertad. Eso sí sería, ellos quieren la libertad de las finanzas, para venir y saquearte, la libertad de las mercancías, la libertad del capital, que no son libertades. La libertad es un concepto que solo se aplica a la personalidad humana, pero las personas no quieren que se manejen libremente por el continente. Nosotros querríamos el tren de la libertad para que todo americano, un canadiense quiere venir a la Argentina, se sube al tren y viene a la Argentina, un norteamericano o quien fuera, y un nicaragüense quiere ir a Estados Unidos, un guatemalteco o un chileno, un argentino, y van, sin restricciones de ningún tipo. Entonces, esto solo lo puede liderar Hispanoamérica, que en nuestra propia disgregación, en nuestra propia fragmentación, está nuestra fortaleza, siempre y cuando, lógicamente, la logremos articular con jefes de Estado lúcidos, inteligentes, audaces, que se jueguen en pos de un verdadero proyecto. No somos nosotros los primeros en verlo, lo vieron los próceres de nuestra independencia. San Martín no dijo, no, del otro lado de la cordillera que se arreglen como puedan. Organizó un ejército, el ejército de los Andes, con argentinos y chilenos, y después siguió hasta Perú, y Bolívar tampoco se quedó, porque el gran proyecto era el proyecto americano, y el proyecto americano no logró realizarse, pero siempre estamos a tiempo, y yo creo que efectivamente lo que vos decís es así, pero siempre el diablo va a poner la cola para que esto no se realice, de manera que va a exigir habilidad, voluntad, inteligencia y un tiempo histórico en el cual esto pueda realizarse y transformarse en irreversible. Acá nos habló un amigo peronista, hermano de Sebastián Borro, dijo. No, primo. Primo de Sebastián Borro. Perón también hizo el ABC, Argentina, Brasil, Chile, en esta línea. El irigoyenismo también trabajó en esta línea. José Ingenieros termina en el punto 100 de las fuerzas morales diciendo que no existe en el planeta ninguna posible confederación de estados superior a lo que podría ser América Latina, porque por cultura, por tradición, por humanismo, por idioma, por geografía, se dan todas las condiciones para que seamos estados libres de una sola nación independiente, que sería esta nación latinoamericana, y ya previendo también, al igual que Bolívar, que el norte podría tratar de estar metiendo la cola todo el tiempo para que esto pudiera no realizarse. Ya lo está previendo José Ingenieros con mucha claridad, y está diciendo que, ojo, que lo dice en 1922, ojo que las futuras intervenciones van a ser mucho menos militares y mucho más financieras, y van a utilizar el recurso de la deuda para hipotecar la soberanía de nuestros países e hipotecar nuestras finanzas, nuestras empresas, nuestro territorio, nuestras riquezas, y condicionar nuestra existencia. Es decir, la deuda maldita, esa deuda que la Argentina nunca debió haber asumido. Argentina tiene que ser un país acreedor, no deudor. Pero nos transforman en deudor con gobiernos o que no la entienden o que son realmente cipayos, una de las dos. En fin. Ya, hablando del tema de deuda, me acordé y quería aprovechar para difundir un taller en el que van a participar Norita Cortiñas como moderadora y Beverly King de Diálogo 2000, que es este viernes 22 y el próximo viernes, sobre deuda y por qué no debemos pagarla. Y es un taller de formación popular, que están todos invitados en Colombres, ya les digo la dirección, es en Colombres al 700. Yo no estoy de acuerdo igual con esa tesis. Y lo digo con todo el... Bueno, pero es un taller de formación. Lo digo con todo el cariño absoluto, total, que tengo por Nora, absoluto, pero yo no estoy de acuerdo. Yo creo que esta deuda nosotros la tenemos
que asumir, y que la Argentina en el marco de un plan puede pagar esta deuda y puede sacarse el tema de la deuda de encima, porque me parece que el coloniaje que tenemos respecto a la deuda tiene que ver más con lo ideológico que con lo económico. Sí, pero más allá de la postura de qué se debe hacer con la deuda, en estos talleres y con expositores que altamente calificados para hablar sobre el tema de deuda, también nos da argumento para saber qué es la deuda, para no volver a caer en los mismos errores que venimos cayendo constantemente, o sea, de endeudarnos y después de decir, bueno, la deuda hay que pagarla. O sea, la deuda evidentemente es un mecanismo dentro del sistema de dominación. Eso es lo que hay que entender. Es un instrumento. Bueno, una vez que lo entendés. Estos talleres, claro, pero una cosa es aceptarlo así y otra cosa es, bueno, ver cómo funciona la deuda. Y esto es lo que se va a ver. Por ejemplo, el viernes 22, ¿en qué consiste la deuda? ¿Cómo nos afecta? ¿Por qué crece? ¿A qué obliga el acuerdo con el FMI? ¿Es la deuda ilegítima? ¿Deuda odiosa? ¿Qué es la deuda ilegítima? ¿Deuda odiosa? ¿Es justo no pagar? Bueno, es un debate. Viernes 29. ¿Se puede no pagar? ¿Qué antecedentes hay? ¿Qué es una auditoría? ¿Qué pasa con la causa Olmos con los buitres? ¿Hay otras denuncias jurídicas en curso? ¿Qué hace el Parlamento? ¿Pasa algo en otras partes de la región? ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, para inscribirse y más información, está el mail de diálogo2000@jubileosur.org. Y lo que están pidiendo es un alimento no perecedero de entrada para colaborar con... No, está bien, me parece excelente que se haga de repetir donde se hace día y hora. Colombre 764 en Cava, eso es a pocos metros de Boedo e Independencia, es a 4 cuadras de mi casa, así que yo voy a ir, obviamente. Bueno, sobre este tema vale la pena, por lo menos... ¿Qué día y qué hora? Sí. Sí, la hora es de 19 a 21, el viernes 22 y el viernes 29. Digo, tomar nota para después ver qué es lo que pasa, ¿no? Pero bueno, Fernández ha declarado que la Argentina no necesita préstamos para pagar la deuda. Lo que necesita es un plan de repago de la deuda que sea coherente y que sea posible pagarla con crecimiento. La Argentina tiene que hacer un plan cuyo vector ordenador es el crecimiento y subordinar el tema de la deuda. Yo sé que cuando digo, miren, el tema de la deuda es muy sencillo porque la hemos trabajado desde el año 82, venimos del 83, venimos planteando esto. Había una deuda absolutamente ilegal, ilegítima, fraudulenta, odiosa, tenía todas las características para que fuera repudiada. Pero lógicamente que después de 30 y pico de años de vida democrática cada vez se hace más difícil, porque si todos los gobiernos la van aceptando, la van legitimando de facto. Y además el gobierno de Macri le consultó al Congreso Nacional y el Congreso le aprobó el pago a los fondos buitre y además le aprobó la toma de nueva deuda. Con lo cual la posibilidad de volver a declarar en esas condiciones la deuda argentina se tornan absolutamente dificultosas. La deuda que él toma con el Fondo Monetario Internacional es una deuda que va a servir para que sus amigos fuguen el dinero. Lo que uno no puede decir es que el Fondo Monetario no envió el dinero. El Fondo Monetario envió el dinero. Entonces se transformaría en una situación insostenible desde el punto de vista de la geopolítica internacional decir que porque sí nosotros no le vamos a pagar. Lo que sí se puede hacer, y esto me parece que está bien lo que está haciendo, yo sé que mis amigos trotskistas plantean otra cosa, pero creo que eso es el acto 1 de una obra de teatro cuyo final termina siendo trágico, porque en general es muy lindo en el acto 1 hacer posturas absolutamente heroicas, pero que después son insostenibles en el tiempo y que te llevan a una debacle. Entonces me parece que Argentina lo que tiene que hacer es un plan consistente que tenga por centro el crecimiento económico con justicia social y defensa del ambiente, y a partir de allí asuma la deuda como un ítem que, bien manejado, no le va a impedir a la Argentina crecer y en poco tiempo transformar en un elemento irrelevante el tema de la deuda. El problema de la deuda es que si yo decía que el problema de la Argentina son los deudópatas, la deudopatía, así como existe la ludopatía, que es la enfermedad por el juego, en la Argentina están los
la deudopatía, que son los enfermos por tomar deuda. Eso es lo que tiene que terminar este país. Estos enfermos que virtualmente lo que hacen es tomar deuda. La deuda, al igual que cualquier otro consumo, tiene un primer periodo que es bárbaro, porque vos te viene el dinero. Tiene un segundo periodo que es depresivo y un tercer periodo que es trágico. Cuando tomás conciencia que no entra más la guita y que tenés que empezar a pagar, y cuando empezás a pagar, lo que en un primer momento fue una fiesta se transforma en una tragedia. Macri vivió la parte de fiesta y le deja al gobierno siguiente la parte trágica. Bueno, si el gobierno siguiente va a ser eje en la deuda, nos va a ir muy mal. Lo que tiene que hacer es subordinar el tema de la deuda a un plan general de inversiones y crecimiento productivo del país. Sí, pero no es la primera vez que Macri está involucrado con un tema de deuda. Sabemos que durante la dictadura militar y después con el decreto de Cavallo que estatizó la deuda privada, o sea, hay, además del tema de la deuda, de aceptar el dinero y después, o sea, hay toda una serie de ilícitos que si no se investiga la deuda, no salen a la luz ni los ilícitos ni los responsables. Y vos decís, bueno, está bien, esta deuda es ilegítima, la tengo que pagar, y bueno, vamos a negociar, pero si es ilícita, los responsables de esa deuda también tienen que pagar. Desde luego. Mirá, siempre hemos defendido toda la vida, y de este programa también, que la deuda hay que auditarla. Hay que auditar la deuda. Te recuerdo que lo he mencionado también en este micrófono, que en el año 2010 Pino Solanas planteó la auditoría de la deuda, auditar la deuda externa, empezando por los expedientes que están en el Senado de la Nación del juicio que iniciara Alejandro Olmos en el año 1982, que terminaran con la sentencia del juez Jorge Ballestero en el año 2000, y que para el 2010 ya era suficiente tiempo como para que el Congreso se pusiera los pantalones y se pusiera realmente a verificar qué es lo que había pasado. La totalidad de los bloques de la Cámara de Diputados, esto lo presencié yo, no hace falta que me lo haya contado absolutamente nadie, dijeron que sí, que había que auditar la deuda. Todos, incluido Federico Pinedo, Agustín Rossi, absolutamente todos. Nadie dijo que no había que auditar la deuda. ¿Sabes lo que ocurrió? Que la deuda sigue sin ser auditada. Es decir, las fuerzas políticas mayoritarias no tienen interés en auditar la deuda externa argentina, en investigar los desfalcos que allí existen, que son múltiples, deschavar el papel de los bancos, que son bancos muy famosos, de las empresas que lógicamente generaron deudas ficticias y que después se la transfirieron al Estado, porque caerían virtualmente el prestigio de todos los grandes bancos y de todos los grandes grupos económicos de la Argentina. Y como son los que financian a los grandes partidos, entonces los grandes partidos tampoco quieren tirarse contra los que los financia, porque como dice el dicho popular, nadie le muerde la mano a quien le da de comer. Pero efectivamente creo que hay que hacerlo, pero también tenemos que reconocer que las relaciones de fuerza en este momento no dan para grandes cosas. Yo escucho quienes, los amigos del FIT han planteado una postura que para mí es equivocada, pero los respeto y los quiero, los admiro incluso, pero para mí es equivocada, pero que no, si hay algo que no contemplan son las relaciones de fuerza. Es decir, las fuerzas mayoritarias en el espectro político argentino, acá, cuando vos pensás, el 48% lo saca Alberto Fernández, que va a ser el futuro presidente y que deseamos que haga lo mejor para la Argentina. Pero que no es un hombre que se ha caracterizado por participar de grandes luchas. Y el otro que saca el 40% es Mauricio Macri. No es poco el 40%. En fin, creo que también hay que medir las relaciones de fuerza en cada momento histórico. ¿Y tenemos algo, Daniel?
Nada, pasamos a un tema musical. Sí, vamos a un tema musical. Si Beto lo tiene ahí en la punta, lo larga ya. Seguimos aquí en La Brújula, ¿eh? Y tengo un montón de mensajes, pero bueno, vamos a ir viéndolos. Daniel, ¿qué otras noticias estás teniendo? No, queríamos mencionar que estuvo en Argentina, algo mencionamos, ¿no? La semana pasada, el sociólogo Manuel Castells, que es un personaje, o digamos una personalidad a la que seguimos desde hace tiempo, y bueno, la verdad que dejó una serie de entrevistas muy jugosas, muy interesantes. Le hizo una entrevista Fontevecchia para Perfil, y queríamos ver, probablemente la semana que viene vamos a hacer un comentario más en detalle sobre ese contenido. Por otro lado, queríamos hacer también desde aquí una recomendación, porque estamos siguiendo las charlas de formación que está dando Enrique Dussel para los cuadros del Morena en México, y hemos encontrado ahí un material fantástico también, que desde este micrófono y muy humildemente queremos recomendar. Se puede encontrar en YouTube, Enrique Dussel, pongan Enrique Dussel, Escuela de Formación del Morena, y van a encontrar estas increíbles conferencias, y la idea es desde este micrófono ir tirando algunas informaciones que resulten interesantes para que nuestros oyentes puedan después desarrollar en su tiempo libre. Bueno, acá algunas críticas constructivas me llegan también. Dicen que el programa no estuvo del todo prolijo hoy, y bueno, le pedimos disculpas a los oyentes, pero efectivamente hoy no iba a estar Masitelli en el programa conduciéndolo, y de pronto llegué y les desordené el programa a los dos Daniel Diabrantes y Daniel Pérez. Quiero decirles también que este jueves 21 de noviembre a las 18:30 horas en Rosario, en la Facultad de Humanidades y Artes, Entre Ríos 758, Rosario, el Centro de Estudios Históricos de los Trabajadores y la Izquierda y la revista Archivos de Historia del Movimiento Obrero y la Izquierda van a hacer la presentación del portal www.vanguardiadigital.org, porque usted seguramente a Rosario no podrá ir, pero sí va a poder empezar a abrir la página www.vanguardiadigital.org con la colección digitalizada del diario La Vanguardia desde 1894 a 1958, órgano del Partido Socialista. Así que yo voy a ir a Rosario este fin de semana, o sea el jueves, y me quedo hasta el viernes, para charlar sobre el proyecto Justo, del cual todavía nadie sabe mucho, porque todavía hay tiempo para discutirlo más en profundidad, pero ya me han pedido una charla que vamos a tener el día viernes sobre el proyecto Justo. ¿De qué se trata el proyecto Justo? Que es una construcción en formación embrionaria, y que va a tener su punto de partida el 1 de mayo del año que viene. Y bueno, muchos será por curiosidad, otros por interés, están queriendo, así que voy a estar en Rosario jueves y viernes, pero me parece que es de suma interés esta posibilidad de revisar ese periódico histórico que fue La Vanguardia. Sí, correcto. Que está digitalizado, que va a poder, por ejemplo, encontrar el primer editorial del doctor Juan B. Justo, y se van a dar cuenta que en 1894, abril de 1894, cuando los conservadores argentinos dicen que éramos un país maravilloso porque el Producto Bruto Per Cápita era el más alto del mundo, era el más alto del mundo,
por qué el PBI sobre los Álzaga Unzué, el PBI de los Anchorena, el PBI de los Pereira Iraola, el PBI de todas las familias de la oligarquía era tan pero tan alto que cuando vos promediabas, el PBI de la Argentina era muy alto. Pero que cuando vos ibas a los que trabajaban, a los que vivían de su trabajo, la clase vivía en la miseria más espantosa. Y vas a leer en los editoriales de Juan B. Justo esta situación donde los dueños de la tierra, de cientos de miles de hectáreas, vivían en un lujo despampanante, mientras que en los conventillos, en las viviendas precarias, en un país como si no tuviera espacio, donde vivían familias y familias en un conventillo que era tenían pasillos de pocos metros y donde unos vivían arriba de los otros, como si estuvieras en un país chiquitito, vivían en condiciones infrahumanas. Ese es el país que no queremos repetir, es el país que la historia no va a permitir que se repita. Sin embargo, en la Argentina actual también tenemos una minoría que concentra riquezas tremendas, cientos de miles de millones de dólares, 117 mil millones de dólares blanquearon en el año 2017 en la Cambiaron Argentina, algunos apellidos, pero la realidad es bastante y donde parecida. tenemos el 52% de nuestros niños y adolescentes viviendo en la pobreza y un 10% de todo esto viviendo en la indigencia, quiere decir niños y adolescentes que no consumen los nutrientes, los alimentos necesarios para poder desarrollar su físico y su cerebro, en las condiciones que su genética lo hubieran permitido. Bueno, así que me parece que es una muy buena noticia el hecho de que se haya digitalizado y se haya rescatado del olvido un periódico que desde su nacimiento, el 7 de abril de 1894, se declaró defensor de la clase trabajadora argentina. Bueno, quiero recordar que en los peores años de la dictadura, con mucho esfuerzo nosotros imprimíamos ese periódico en un mimeógrafo, sí, y se distribuía, 300, 500 ejemplares. No, un poquito más de 1000. Más de 1000, bueno. Sí, un poquito más de 1000. Quiero rescatar el trabajo de Francisco Paco Moreno de la Casa del Pueblo de Capital Federal, que es donde está en papel todas las ediciones de La Vanguardia, y que fue el que logró este trabajo en conjunto con el Partido Socialista de Rosario para digitalizar esas páginas, ¿no? Bien, bien. Bueno, vamos a ir a un pequeño temita y después volvemos ya para el cierre en el día de hoy, que es un día bastante particular donde algunos de nuestros invitados no han podido participar como nosotros lo hubiéramos deseado, pero que de todas maneras tenemos una edición más de La Brújula, y si Beto lo tiene allí en punta, lo vamos a escuchar. Bueno, seguimos aquí en La Brújula. Ustedes saben que estuve afuera, ¿no? Fui para el lado de San Martín de los Andes, y el viaje es extenso, por tierra, lógicamente, manejando. Fui con Laura, sí, no pudimos ir temprano el día 7, así que tuvimos que parar en General Hacha, en La Pampa, y después seguimos para San Martín de los Andes. El lugar es precioso. San Martín de los Andes está hermoso. Toda la zona de los lagos, los 7 lagos, el Nahuel Huapi, Bariloche, Villa Langostura, el Bolsón, todo es una zona absolutamente extraordinaria, hermosísima. La cantidad, nosotros lógicamente no pudimos disfrutar ni del 1% de los rincones que tiene, porque tendrías que estar 3-4 años para encontrar todos los rincones hermosos, porque te va dando sorpresas la propia geografía y la irregularidad de la montaña con los lagos, ¿no?
y los cursitos de agua que te van apareciendo, y de pronto sentís un ruido en la montaña y es el agua que está cayendo del cielo, y decís, ¿dónde está? No lo veo. Y tenés que ir a buscarlo porque está atrás de algunos, de plantas, de árboles, de todo lo que va creciendo. Realmente extraordinario. Y hablaste de microclimas sociales. Y también de microclimas sociales. Creo que la Argentina, cuando a veces pensamos que toda la Argentina vive o en la capital o en el Gran Buenos Aires, un porcentaje alto vive acá. Pero la Argentina también vive en otras grandes ciudades, Rosario, Córdoba, Mendoza, Salta, Tucumán, otras ciudades que no son tan grandes como estas, Mar del Plata, que también ya supera el 1.000.000 de habitantes, y después también ciudades de menos de 50.000 habitantes, donde la vida transita a otro ritmo, con otra cordialidad entre las personas. Nos llamaba la atención porque ibas caminando y el coche paraba y esperaba que vos cruzaras. Y algunos te hacían señas para que cruzaras porque uno pensaba, me va a tirar el coche encima. No, olvídalo. Tienen la cultura de que la gente de allí, dicen que cuando va mucho turismo, y llega el turismo sobre todo de Buenos Aires, te pasan por arriba con el coche. Acá te pasamos por arriba con el coche. Pero allí el hombre, la mujer que maneja en San Martín de los Andes y en toda la región esa, tiene la cultura de dejar pasar al peatón, con lo cual no se necesitan los semáforos. Que es una norma vial. Es una norma vial, pero que acá no la respetamos. No. Ponete en la esquina a cruzar cuando viene el colectivo, a ver si, o cualquiera. Al tiempo que el turismo representa para la Argentina más recursos que la soja. ¡Apa! Y muchas veces no se tiene en cuenta. Y tenemos un país que puede vivir de muchos recursos, y que uno de esos recursos de los que puede vivir es el turismo. Pero no hay una política de turismo adecuada en la Argentina, a pesar de que creo que hay mucha gente que está bien plantada en este terreno, que trata bien al que llega, que no busca aprovecharse del que llega, ¿verdad? Porque llega un turista en dólares y entonces le arrancan la cabeza. Hay gente que está bien ubicada, pero me parece que todavía falta, y me parece que falta infraestructura. Fíjate vos que transitas en la Argentina, en algún momento también lo vamos a hablar con Ricardo Lasca, ¿no? Vos tenés que hacer 1.000 y pico de kilómetros. No estás haciendo, digamos, 10 kilómetros. Si tenés semáforos, no importa, vas parando, no. Haces 1.000 y pico de kilómetros, y por momentos la señalización del tránsito te obliga a bajar de 100 a 80, de 80 a 60, de 60 a 40, de 40 a 20 kilómetros. Entonces vos vas por una ruta nacional a 20 kilómetros por hora. Yo digo, vos no podés llamar a un turista de Alemania, decirle, mira, alquilate un coche y andate a San Martín de los Andes, porque el tipo debería poner ese coche a 120 kilómetros y hacer las paradas que quiera, pero virtualmente llegar en el mismo día. Pero si a vos te bajan la velocidad a 20 kilómetros, vos no llegás en un día, no podés hacerlo. Las rutas nacionales son angostas, son inseguras, son insuficientes. Y creo que este es un pésimo negocio, porque si vos pudieras tener una buena infraestructura, esa infraestructura que podríamos aprovechar los argentinos, te la terminarían pagando los turistas. No porque seamos piolas, sino porque los turistas vendrían a aprovechar y a disfrutar de los paisajes extraordinarios con los que contamos. Nos cruzamos con una turista brasileña, yendo allí desde San Martín de los Andes a un lugar que llegás caminando por la montaña. También se puede llegar por otro lado en coche, que se llama La Islita, que tiene una playita extraordinaria. Y ella nos expresaba que no le gustaba Brasil, cosa rara, pero hay miles de personas que prefieren no le gustaba el calor, no le gustaba la playa, no le gustaba la humedad, ¿verdad? Como sí le gusta a mucha otra gente. Pero también nos contaba que hay mucha gente en Brasil que querría venir a lugares un poco más fríos,
observar las montañas con nieve, tener ahí el volcán Lanín, todos estos paisajes que ella venía caminando por todos lados y que había sacado fotos a rolete, pero que justamente no hay una política turística todo lo inteligente que merecería para un país tan maravilloso como el que tenemos, y que nos representaría un ingreso en divisas que podría justamente aliviar nuestro balance de pagos en la Argentina, donde históricamente nos faltan dólares. Entonces vos tenés allí una fuente extraordinaria que no la aprovechamos. Creo que un gobierno, ahora llega un nuevo gobierno, debería encarar la economía argentina como una economía multipolar. Nunca han escuchado hablar ustedes de esto. Esto lo dice Masitelli, es una creación de Masitelli. ¿Qué es una economía multipolar? Es una economía que tiene muchos polos. No es una economía de monocultivo como nos quieren transformar. Una economía que produce soja y que parece que si no produjéramos soja transgénica de Monsanto con agrotóxicos, la Argentina no podría existir. Una locura total. Nos reducen a una categoría miserable de destruir nuestro propio territorio, de contaminar las aguas, de contaminar la tierra, de deteriorar la tierra. ¿Con cuántos lo hemos hablado? Con Laura Deriu, con Jorge Rulli, con Antonio Elio Brailovsky, con Raúl Montenegro, con Maristela Svampa, con tanta gente que hemos hablado, ¿cómo es este modelo? No, nosotros tenemos que ir a una economía multipolar y encender todos los motores de la economía. Y si encendiéramos todos los motores, y si el presidente que va a asumir el 10 de diciembre pudiera encender todos los motores, rápidamente la Argentina estaría resolviendo, yo te diría, la totalidad de sus problemas económicos en corto plazo. ¿Magia? No, ¿qué magia? Hay que encender todos los motores, y uno de los motores que hay que encender es el del turismo. Pero para encender el motor del turismo, una de las cosas que hay que hacer, que también es fuente de trabajo, es acrecentar toda la infraestructura vial argentina que le permita al turista no manejar en rutas llenas de peligro, lentas, mal hechas, sino transitar por autovías veloces, ágiles, que le permitan al tipo parar, tener una atención, que en general la atención, insisto, la atención de nuestra gente es buena para con el turismo, pero que podríamos multiplicar, y entonces ahí tendríamos uno de los grandes motores para la etapa que se avecina. Y entonces vos te encontrarías que si ese motor funciona bien y miles de millones de dólares te entraran por turismo a la Argentina, cosa que efectivamente puede ocurrir, porque ha habido países que han sabido explotarlo maravillosamente bien y le han entrado miles de millones de dólares, vos tendrías que todo este estrangulamiento externo que tenemos desaparecería, pero para lo cual lógicamente necesitas poner absolutamente todo en marcha, tener todos los motores a full, y rápidamente terminarías con la desocupación, con la subocupación, y rápidamente tendrías, como fue en algún momento del 2002, donde estábamos hundidos en los quintos infiernos, y rápidamente la Argentina empezó a ir para arriba a una velocidad del 7, el 8, el 9% anual. No tenía otro lugar para donde ir. No tenía otro lugar para donde ir, pero yo creo que la Argentina tiene que plantearse empezar a crecer al 7, al 8, al 9% anual, rápidamente, encendernos a todos, encender a los trabajadores, encender a la CGT, encender a la Unión Industrial, encender a la pequeña y mediana empresa, encender a los comerciantes, encender el campo, la minería bien hecha, la pesca bien hecha, y todos los motores, y la verdad que lo sacamos al país adelante, y sin condicionantes externos que son los que perturban en general la inteligencia de nuestros gobernantes, y que lo llevan a no, que tenemos que ordenar todo en función de la deuda externa, no, que tenemos que ordenar todo como nos dice el Fondo Monetario. No, nada, señor, nosotros vamos a ordenar todo en función de nuestro interés nacional.
del interés de nuestro pueblo, y vamos a sacar esto adelante porque tenemos todas las condiciones. El país es tan grande que vos atravesás kilómetros y kilómetros y kilómetros, no solamente sin ver una población, sino sin una estación de servicio. Kilómetros y kilómetros, y vos decís, millones de personas podrían estar ocupando este inmenso territorio, y a veces vivimos hacinados como si fuéramos un país chiquito. Somos un país enorme y riquísimo. Cuando los economistas dicen, no somos un país rico, somos un país pobre, mienten. Es porque tienen algún vínculo con alguna empresa transnacional que viene a sustraer alguna riqueza y no quiere que sepamos nosotros que somos ricos, porque también tenemos litio, porque tenemos gas, porque tenemos petróleo, porque tenemos agricultura, porque tenemos una cantidad de tierras fértiles como muy pocos países del mundo, porque tenemos un mar extraordinario, porque tenemos nuestra gente que en definitiva, a pesar de la grieta, nos seguimos queriendo y podemos seguir teniendo relaciones virtuosas entre los argentinos, y realmente cuando uno viaja vuelve con las pilas cargadas y dice, pucha, tendría que ser infinitamente más fácil poder sacar a esta Argentina adelante y poder resolver cada uno de los graves problemas que nos afligen a cada uno, a cada familia, a cada persona. Nos estamos yendo, nos están despidiendo, pero motivo de que nos hemos excedido con el horario. Daniel Pérez, hasta mañana. Hasta mañana, Mario. Daniel de Abrantes, hasta mañana. Hasta mañana a todos. A los operadores, Héctor Didío y Beto Perdomo, hasta mañana. Y a todos nuestros oyentes, ahí, los aplausos masivos de la tribuna son para los operadores, no para nosotros, y entonces nos estamos encontrando mañana en una nueva versión de La Brújula por Radio La Luna AM 1140. Chau, hasta mañana martes a las 12 del mediodía.